Todavía no te he golpeado. ¿Por qué estás corriendo? Soy tan aterrador. Habla. ¿Por qué eres tan cobarde? ¡Qué ruidoso! ¿Quién es? ¿Quién eres? Vete al diablo. Un tirador experto. Te dije que te levantaras. No eres nada ahora. Eres solo un... ¿Quién dejó los ojos de tu hermano? Ciegos, bestia. Chen Huan, Shen Huan, ¿qué les pasó a tus ojos? mami. Hay algo mal con estas gotas para los ojos. ¿Cómo puedes ser tan cruel? No, yo no lo hice. ¿Cómo podría no ser tú? Was translated and narrated by M Media. Canalla. Tu habilidad es inferior a la de tu hermano. Sin embargo, usaste métodos tan despreciables para hacerle daño. No fui yo no. Te golpearé. ¿Quién te crees que eres ahora? Aún eres alguien, el joven maestro mayor de la familia de tiro con arco. Te lo digo. La familia suya te ha abandonado. Habla. Háblame. ¿Qué estás haciendo? Número 256. Tu familia está aquí para recogerte de la prisión. Liberado de prisión. Nanchu, ¿has sufrido? Deja que mami eche un vistazo. Parece que sus ojos están bien. Debería cumplir con los requisitos de donación. Mira qué delgado te has puesto. Este es el deseo sincero de mami. Cumple con los requisitos de donación. ¿Qué quieres decir? Hermano Nenchu, te extrañé muchísimo. Por suerte, Su Nenchu está aquí. Si no, ¿qué haría Chen Huan? ¿Qué tiene que ver mi liberación de prisión con su Chen Huan? ¿Por qué viniste a recogerme temprano? Después de todo, somos familia. Tu madre y yo. No queremos que estés en prisión. Por el resto de tu vida, ¿verdad? La competición comenzará pronto. Esta noche, debemos hacer que Sun Enchu firme los documentos para trasplantar su córnea a su Chen Huan. Sabía que no había forma de que ellos, de repente, cambiaran su forma de ser, así que todo es por su Chen Huan otra vez. Primero deberíamos ir al hospital y disculparte con tu hermano. ¿Por qué debería disculparme? Aún no sabes cómo arrepentirte. Las imágenes de vigilancia muestran claramente que, antes de la competición final, le diste las gotas para los ojos a tu hermano, provocando que perdiera la vista, y así perdiendo dolorosamente el campeonato. Esas gotas para los ojos. Él claramente las preparó él mismo. ¿Cómo podría él quedar ciego? Hijo, mami sabe que no lo hiciste a propósito. Fue solo un momento de impulso. Esta bestia de sangre fría. Si no hubiéramos podido encontrar una córnea adecuada, ¿pensaste que te recogeríamos? De sangre fría. Por muy de sangre fría que sea, no se puede comparar con todos ustedes, basándose únicamente en un clip de vigilancia. Enviaste a tu propio hijo biológico a prisión. No tengo tiempo. Jugué el papel de madre amorosa e hijo filial contigo. Pero ya que has hecho algo malo, todavía tienes que asumir la responsabilidad. Asumir la responsabilidad. Significado, ¿quieres que de mi córnea a su Chen Huan? ¿Cómo lo supo? ¿Cómo lo supo? ¿Cómo pudiste pensar eso? Somos tus padres. ¿De verdad crees, en tu corazón, que somos tan crueles? Exacto. The film was El tío y la tía han translated sido tan and buenos narrated contigo. by M Media. ¿Cómo puedes decir algo así? Basta. ¿Qué entiendes tú? Mi familia Su, si no ganamos el campeonato de tiro con arco este año, todos los inversores retirarán su capital. Mi familia Su, que tiene 100 años de herencia, una dinastía de tiro con arco, va a ser arruinada por alguien como tú. Tu hermano menor originalmente iba a ganar el campeonato, pero en esta coyuntura crítica, tú lo cegaste. No vas a asumir la responsabilidad por este asunto.
Así es, hijo. Tu hermano es la única esperanza de la familia Xu para ganar el campeonato. Sé obediente. Si ayudas a Chen Guan con este favor, mami convencerá a Chen Guan para que te perdone. No necesito su perdón. ¿Qué clase de actitud es esa? Te trajimos de vuelta. Te proporcionamos comida y bebida. Y te enviamos a aprender tiro con arco. Así es como nos pagas. ¿Envenenaste a tu hermano? Sin mostrar remordimiento. Ahora tu hermano está postrado en la cama del hospital. Y tú no tienes ningún sentido de culpa. En absoluto. De verdad que no. No. Xu Chen Guan todavía necesita su córnea. Hijo. Mami te está rogando. ¿Tu hermano realmente te necesita? Solo considéralo. ¿Ayudar a la familia por esta vez? De acuerdo. Ven. Hace calor. Toma algo. Su Chen Juan. Lo que me hiciste antes. Te lo pagaré por cada cosa. Sube al coche. Yan, los ojos de Chen Guan están heridos. Él no puede competir. ¿Qué debemos hacer? En el peor de los casos, le daré mi córnea. Pero, Esta competición es muy importante para nuestra familia. No tenemos retirada. Debemos ganar. Papá. Lo siento. Es mi culpa por ser inútil. Chen Guan, Shen Juan, levántate. Chen Guan, levántate. Este asunto no tiene nada que ver contigo. Si debemos culpar a alguien, culpar a ese idiota de Sun Enchu. Él es quien arruinó a toda nuestra familia. Esta competición es demasiado importante para nuestra familia Su. Debes darlo todo. Papá. No te preocupes. Esta vez. Definitivamente. Expulsaré a la familia Su de Nenchen, Shen Juan. Deja que papá. Te echo un último buen vistazo. Qué familia verdaderamente de padre amoroso, hijo filial. Sun Enchu. Y que si eres el hijo biológico. Tus ojos están ciegos y a nadie le importas. Tengo problemas de visión. Y tu padre biológico se está apresurando a darme su córnea. Cuando gane el campeonato la próxima semana. Nunca tendrás otra oportunidad de ascender. ¿Es eso así? Entonces podrías decepcionarte. ¿A dónde fuiste hoy? Papá y tu hermano menor reciben el alta hoy. Tú, como el hermano mayor. No te encuentras por ningún lado. Ni siquiera respondes a los mensajes. Me disculpo. Me he quedado ciego. No puedo ver la información. De verdad se ha quedado ciego. Ahora ya no puede compararse conmigo. Hijo desnaturalizado. Shen Juan. Es la esperanza de toda nuestra familia. Lo dañaste hasta este punto. Ni siquiera tienes una sola palabra de disculpa. Ahora que ha vuelto. Y aún así no quieres verlo. ¿Cómo pudimos tener a alguien como tú? Un miserable sin corazón. Di lo que quieras. Me voy a dormir. Papá. Entonces, la competición internacional de Ninchan de esta vez. Sigue participando el hermano. ¿Participar en qué tonterías? Él, un hombre que ha estado encarcelado. Un pedazo de basura ciego. De ninguna manera permitiré que se registre. Maestro. Quiero participar. En la competición internacional de tiro con arco de Nenchen. Nenchu. Tus ojos no están. Como sabes. He practicado durante tantos años. Confío en algo más que solo mis ojos, mis músculos. Recuerdan la fuerza de cada pulgada de la tensión. Mi cuerpo. Recuerda el ángulo de cada liberación. La plenitud de un atleta es muy corta. Esta competición ocurre solo una vez cada 10 años. Es la competición de tiro con arco más autorizada. No puedo perdérmela. ¡Qué gran ambición! Te registraré inmediatamente. Creo que, mi discípulo, el estudiante del arquero divino Simin, incluso si pierde la vista, aún puede dominar el campo. Gracias, maestro. Esta es la primera ronda tiro con arco de competición internacional de Nancheng. El concursante actual en el campo es Xu Chen Guan.
Esta flecha debe sumar 10 puntos, para empatar con el actual poseedor del primer puesto, Sulong. Dirijamos nuestra atención al concursante Xu Chengwan. ¡Qué lamentable! 7,3 puntos, situándose temporalmente en segundo lugar. Esta basura es verdaderamente basura. Incluso si sus ojos están curados. Sigue siendo el oponente derrotado de nuestro Sulong, Su Yan Nian. Te aconsejo que empaques tus cosas rápidamente y simplemente te vayas pronto de Nancheng. No celebres demasiado pronto. Mi Chengwan acaba de recibir un trasplante de córnea. Aún no se ha adaptado completamente. Este es solo el partido de la mañana. Llegará el momento en que tu familia Su llore. Hijo. ¿Estás bien? No te esfuerces demasiado. Mami. Papá. Estoy bien. Todo eso fue parte de mi estrategia justo ahora. Primero, dejaré que Sulong baje la guardia. Y luego le daré el golpe fatal. No te preocupes. Más tarde. Definitivamente lo derrotaré. Bien. Tío y tía. Chen Huan siempre es muy firme. Definitivamente no perderemos. Y así, nuestro partido anterior llega a su fin. Ahora felicitemos a el ganador es Sulong. Espera un momento. Hombre ciego. ¿Por qué está él aquí? ¿Por qué está él aquí? ¿Por qué está él aquí? ¿Quién te permitió salir? No es este el hijo biológico de la familia Su. No dijeron que fue a prisión antes. ¿Cómo está fuera ahora? ¿Cómo se quedó ciego él también? Él previamente incluso hizo que los de su hermano menor ojos quedaran ciegos. Esto es verdaderamente un castigo. ¿Qué estás haciendo aquí? Ni siquiera puedes ver para ser un espectador. Estoy aquí para competir. Anfitrión. Mi nombre es Unenchu. Un ciego quiere participar en la competición. ¿No es esto una broma? La familia Su va a perder mucha cara esta vez. Un ciego no puede ver nada. ¿Cómo puedes posiblemente calificar para competir? Sal de aquí inmediatamente. No te quedes aquí y avergüences a mi familia Su. ¿Entendido? La lista de participantes de hecho tiene este nombre, concursante Xunanchu. Por favor, diríjase al área de competición. ¿Cuándo pasó esto? Canalla. Papá, por favor, no te enfades. El hermano Nenchu fue mi compañero de entrenamiento antes. Y su nivel de habilidad es aceptable. Mira. ¿Por qué no lo dejamos intentarlo? Su Nenchu, insististe en ofrecerte para que yo te golpee. En ese caso, cumplo respetuosamente. Chen Huan, eres demasiado amable. Él te hirió tanto antes. Y aún así lo sigues ayudando ahora. ¿De qué lado está el objetivo? The film was translated and narrated Esto es simplemente by Ed ridículo. Media. Esta es una competición internacional que ocurre una vez cada década. Todo Guagua está mirando. Ni siquiera puedes ver el objetivo. Y aún así te atreves a subir y competir. Estás intentando hacer que mi familia Su pierda la cara, por completo. Sunenchu. Fuera. Papá. Esta competición es el sueño de todo arquero. Hermano, ya que él ya está aquí, ¿por qué no simplemente lanza uno? Dispara uno. El ciego está dando un espectáculo de tiro con arco. Lanza uno. Dispara uno. Dispara uno. Lanza uno. Adelante, date prisa y ve. Mi querido hermano. No puedo esperar. Haciendo el ridículo a verte delante.
de todos en Guaguo. Esto es absolutamente absurdo. En toda la historia, esta competición de tiro nunca ha permitido que una persona ciega participe. Oigan, seguridad. Sáquenlo de aquí. Papá, el evento se está transmitiendo en vivo. Si seguimos deteniéndole ahora, y la audiencia lo ve, podrían pensar que nuestra familia Su trata terriblemente a Nenchu. Todavía eres el más considerado. Me olvidé de eso. Su Nenchu. Debes subir al escenario. Debes presenciar personalmente, como tú, paso a paso. Pierdes bajo mis pies. Si puede acertar esto, me comeré esta flecha aquí y ahora mismo. Suelten el objetivo. Su Nenchu. Nadie te obligó. Este camino a la muerte es obra tuya. La basura de la familia Su. Un lunático ciego. Está completamente acabado. Cuando esta farsa termine, la familia Su ya no tendrá este niño. Sunanchu. 10 puntos. Su Nenchu, 10 puntos. ¿Qué? Imposible. Esto. Imposible. Están todos ustedes confundiendo los blancos. Sí. El objetivo en movimiento es tan rápido. ¿Pudo el árbitro haber cometido un error? Sí. No estamos cuestionando a nadie. Solo tenemos miedo de afectar la equidad de la competencia. Están cuestionando el juicio profesional de todos nuestros árbitros. No quise decir eso. Solo tengo miedo de un error. Este es un Nenchu. Es realmente su hijo biológico. A juzgar por esta situación, porque parece que sus padres están desesperados porque pierda. Incluso una persona ciega es mejor que la de su familia. Hijo precioso. Esto es hilarante. No está ciego. ¿Cómo es esto posible? Silencio. Concursante Sunenchu. La puntuación ha sido verificada y es correcta. La puntuación de 10 puntos es válida, como pudo haber acertado. No está ciego. No, debe ser casualidad. Debe ser suerte. Hermano, esa flecha es verdaderamente hermosa. Realmente trae honor a nuestra familia Su. Él es un ciego. No fue más que un accidente afortunado. ¿Cómo podría ser su turno de traer honor a nuestra familia Xu? Él insistió en subir al escenario para interrumpir las cosas. Veo que él es, en última instancia, es solo una persona egoísta. Solo quería participar en la competición. Competición. ¿Te das cuenta de cuánto nuestra familia Su ha invertido en Cheng Huan en términos de recursos? Vienes aquí y robas el protagonismo. ¿Estás aquí para competir o estás aquí para causar problemas? Papá. Mami. Independientemente de cómo fuera el hermano antes, el hecho de que haya logrado una puntuación tan buena hoy, para nuestra familia Su, es definitivamente beneficioso. ¿Tú sigues siendo el más sensato, Cheng Huan? Siempre ha sido el más considerado, y el que más piensa en la familia. A diferencia de algunas personas, que son obstinadas e imprudentes, que solo buscan la gratificación momentánea. Sunenchu, solo tuviste una suerte increíble. Si tienes la habilidad, acierta un 10 en cada ronda. Veamos cuánto tiempo puedes mantenerlo. Hermano, pasemos rápidamente a la siguiente ronda. Mientras tu mano aún está caliente. Hoy, debemos asegurar el primer puesto para la familia Su. Espera. ¿Acaso olvidaste algo? ¿Qué pasa, hermano? Tú aceptaste personalmente justo ahora. Si yo daba en el blanco, me darías los ojos de su Cheng Huan. ¿Qué? Ahora no solo he dado en el blanco, sino que fue un 10. No deberías cumplir tu promesa.
Anfitrión. Trae el cuchillo. Quiero. Sus ojos. Tú. ¿Qué van en serio? Apostando ojos como apuesta. ¿No estuvieron de acuerdo justo ahora? Ahora nos espera un buen espectáculo. Hermano. Hermano. ¿Hablas en serio? ¿De verdad quieres mis ojos? Sunencho. Estás loco. Loco. Esto es lo que acabas de aceptar personalmente. ¿Qué? ¿Te retractas de tu palabra así como así? Fuimos nosotros. Yo. Estaba seguro de que yo definitivamente no daría en el blanco, ¿verdad? Pequeña plaga. Cállate. Eres verdaderamente, completamente desvergonzado. Si Chen Wan hubiera sido blando de corazón en aquel entonces, permitiéndote participar en la competición, probablemente ni siquiera tendrías la cualificación para tocar este arco. Ahora mírate. Esto de traicionar a alguien es más rápido que pasar una página. Eres peor que los cerdos y los perros. ¿Y qué? Esto es lo que prometiste personalmente. Tú. Papá. Estoy bien. Ya que el hermano mayor lo quiere, entonces se lo daré. No. No podemos permitir que digan que nuestra familia Su no cumple las promesas. Y nos critiquen severamente. Sigue soñando. Mami y papá nunca estarían de acuerdo. ¿De verdad crees que puedes tocar mis ojos? No seas tonto. Chen Wan, estos ojos tuyos fueron protegidos por mami y papá, rezando a dioses y a Buda. ¿Cómo puedes simplemente dárselos casualmente a otra persona, especialmente a este pedazo de basura? Debo haber estado ciega por haberte dado a luz, enviarte a prisión. Ni siquiera pudo cambiar tu verdadera naturaleza. Tú, plaga completamente desalmada. No deberíamos haberte traído de vuelta de prisión. Santurrón. Traerme de vuelta. No fue solo por mí, Córnea. Todavía tienes el descaro de reírte. Mis ojos fueron cegados por tu culpa. Este hijo rebelde. ¿Qué significa esto? ¿Podría ser que sus ojos también fueron cegados por Sunanchu? Exacto. Bien. Ahora, en realidad todavía quieres los de tu hermano menor. Ojos. Estás tratando de obligarme a morir. Tú, criatura desleal, injusta, desnaturalizada y malvada. ¿Cuánto tiempo piensas seguir dañando a nuestra familia? Si tan solo tú tuvieras, aunque sea un poco, de consideración por nosotros como familia. Ahora, te disculparás con tu hermano menor, delante de todos aquí, y retirarás esas palabras escandalosas. Este ciego solo tuvo suerte por un momento. Realmente piensa que mami y papá estar de su lado, sobreestimándose. Suerte temporal. Entonces hoy te dejaré ver si esto es realmente suerte o no. El asunto de los ojos puede esperar por ahora. Árbitro, por favor, continúe la competición. Estimado público, a continuación, nuestra competición entra en la ronda intermedia. Las reglas son las siguientes. Cada persona tiene solo una flecha. Un total de 10 rondas para la puntuación acumulada. Los participantes se turnan, dado que esta es la ronda intermedia, para estabilizar la mentalidad de los concursantes. Después de cada ronda de la competición, el sistema solo anunciará la clasificación general actual. Las puntuaciones no serán reveladas. El orden de apariciones: Sulong, Su Chen Wan, Sunanchu. La primera ronda comienza oficialmente. Sulong ocupa el primer lugar. Asegurado. Esa forma es impecable. La base de la familia Su es realmente sólida. Viendo esta postura, al menos 9 anillos o más. Su Chen Wan ocupa el segundo lugar.
Hermano. Sigue así. Mantén el rendimiento. Tu fuerza de la ronda anterior. Xunanchu ocupa el tercer lugar. Realmente fue solo suerte temporal. Realmente me preocupé demasiado. La verdadera emoción aún está por delante. La clasificación sigue siendo Sulong primero, Su Chen-Wan segundo, Xunanchu tercero. Justo ahora. Casi fui por Xunanchu. Engañado. De hecho, todavía tenemos que confiar en Chen Huan. Eso se da por sentado. Chen Wan fue criado por nosotros personalmente, desde la infancia. Tuvo clases privadas en Suiza desde que era joven. Todos sus entrenadores están entre los 10 mejores del mundo. El arco también fue traído personalmente por nosotros, personalizado en Alemania. Un arco compuesto valorado en cientos de miles. Equipo de entrenamiento regular, desde el sistema de estiramiento hasta la mira auxiliar. Todo es importado. Xunanchu no es más que él. Compañero de entrenamiento. Y ahora se ha convertido en un ciego inútil. ¿Realmente se atreve a competir con Chen Wan? ¡Qué broma! En aquel entonces, deberíamos haber dejado que esta criatura malvada muriera en prisión. Es solo por ser blandos de corazón. The ¿Qué film tenemos was el caos de hoy? translated and narrated by M Media. Hermano. ¿Qué pasa? ¿Por qué no tienes ese impulso que tenías hace un momento? ¿Estás cansado? Cállate. Concéntrate en la competición. De acuerdo. Así, nuestro concursante Xu Chen-Wan también ha llegado a la ronda final. Esperemos con ansia su actuación. ¿Por qué Xunanchu sigue tan seguro? Eso está mal. Él está ciego. No podría superarme de verdad. Pero ¿qué pasa si tiene otro as bajo la manga? Xu Chen-Wan ocupa el segundo lugar. Xunanchu ocupa el tercer lugar. Hermano. Hace un momento. Fue la última flecha. No tienes ninguna oportunidad de cambiar las tornas. En ese caso, esta ronda. Aceptaré la victoria con gusto. Realmente fue solo un farol. Nunca me superarás. The film was translated and ¿Qué narrated está pasando? by M Media. ¿Por qué me miras con esa expresión? No gané. Árbitro. Se pueden anunciar las puntuaciones ahora. Espero que aún pueda sonreír más tarde. Ahora anunciando las puntuaciones totales de los 3 primeros después de 10 rondas. El desglose por flecha es el siguiente. Ronda 1, Sulong 9.5. Su Chen-Wan 9.2. Xunanchu 9.1. Solo una diferencia de 0,1. ¿Cómo es eso posible? Ronda 2, Sulong 9.0.
Su Chenhua 9.1. Su Nenchu 9.0. 0,1 otra vez. Porque se mantiene tan cerca de mí cada vez. Tercera ronda, Su Chenhua 8.9. Su Nenchu 8.8. Cuarta ronda, Su Chenhua 9.3. Su Nenchu 9.2. Quinta ronda, Su Chenhua 8.5. Su Nenchu 8.4. Sexta ronda, Su Chenhua 9.0. Su Nenchu 8.9. Séptima ronda, Su Chenhua 9.1. Su Nenchu 9.0. ¿Qué está pasando? Esto es demasiada coincidencia, ¿verdad? ¿Qué pasa? No es simplemente que Xunanchu es inferior en habilidad. Esto. ¿Qué clase de situación es esta? ¿Será que alguien está manipulando las puntuaciones? Décima ronda, Sulo 9.0. Su Chenhuan 7.5. Su Nenchu 7.4. Tú. Estás controlando las puntuaciones. No entiendo lo que estás diciendo. Deja de fingir. Definitivamente estás controlando las puntuaciones. ¿Qué quieres decir? Estás... No ciego en absoluto. Su Chenhuan, cálmate. La competición ha terminado. Por favor, no ataquen a los concursantes. ¿Cómo es esto posible? El genio de mi familia Su. Podría ser Su Nenchu. Esto es imposible. No, absolutamente no puedo permitirle continuar la competición. Si él continúa, yo podría simplemente... ¿Qué escena estás tratando de montar esta vez? ¿Chenhuan? ¿Chenhuan? ¿Dónde te sientes mal? Me duele tanto el corazón. También me duele la cabeza. Su Nenchu, bestia. ¿Qué le hiciste exactamente? Sunenchu. ¿Qué le hiciste exactamente a Chenhuan? No te muevas. ¿Qué quieres decir? Todavía no estás satisfecho con dañar a Chenhuan. The film was translated Inferior en and habilidad. narrated Deberías by admitirlo M. Media. honestamente. Haciendo este papel de mal perdedor. ¿A quién se lo estás mostrando? ¿Cómo te atreves a seguir intentando discutir aquí? ¿Qué hiciste exactamente? A tu hermano menor. Confiesa honestamente. Si dijera que no hice nada, ¿realmente me creerías? Sigues mintiendo. ¿Por qué está en el suelo? Miserable desagradecido. Todavía estás discutiendo. Mami. No culpes a hermano. No es culpa de hermano. ¿Chenhuan? ¿De qué tonterías estás hablando? Él te trató así. Y aún así lo sigues protegiendo. Cada vez que veo a hermano, recuerdo el pasado. Las cosas que me hizo. Aunque esas cosas ya son cosa del pasado. Y hermano se ha arrepentido. Realmente no debería ser así. No soy lo suficientemente valiente. Ni lo suficientemente generoso. Es mi problema. Mami. Incluso si me afecta constantemente. Y rindo mal. No importa. Creo que hermano también puede ayudar a nuestra familia a ganar. Así que esa era tu intención. ¿Escuchaste eso? Eres un gafe. En aquel entonces, si no hubieras lastimado a Chenhuan, te tendría miedo. Tendría trauma psicológico. Hoy causaste que rindiera mal. Y perdiera el partido. ¿Qué es exactamente lo que buscas? Solo quería participar en la competición. Todavía estás replicando. ¿Te das cuenta de que este partido de hoy es para nuestra familia y para Chenhuan, de lo importante que es? Te criamos durante tanto tiempo. Así es como nos lo pagas. En aquel entonces, te trajimos del orfanato. Te proporcionamos comida y ropa. Y nunca te maltratamos. ¿Y qué de ti? Drogaste a tu hermano menor. Fuiste a la cárcel.
dañando la reputación de nuestra familia Su. Nosotros te sacamos de prisión. ¿Y qué es de ti? Eres incapaz de soportar ver a nuestra familia Su prosperar. Entonces, ¿qué quieren exactamente todos ustedes? Miserable desagradecido. Necesitas tener algo de autoconciencia. Ve y solicita retirarte de la competición tú mismo. Imposible. Las competiciones tienen sus propias reglas. Independientemente de mis deseos personales, ya que ya he entrado en la competición. Las reglas tampoco tienen una cláusula de retirada voluntaria a mitad de la competición. No me retiraré. De ninguna manera. No podemos permitir que la competición continúe. Así es. Aunque él no puede solicitar retirarse. Pero ¿qué pasa si hay un problema objetivo? Por ejemplo, su sangre podría dar positivo en... Así es. Todas mis pruebas de sangre y orina previas a la competición, y los informes de las pruebas de aptitud física, ya han sido presentados inmediatamente al panel de jueces. Los organizadores no tienen ninguna razón para no dejarme competir. Como sabe lo que estoy pensando. No dije nada hace un momento. Podría ser que él pueda escuchar mí. ¿Sabes? Lo que la gente dice puede engañar a otros, y lo que hacen también puede engañar a otros. Pero hoy, en este campo de competición, solo hay una cosa que no puede engañar a nadie, es la flecha. ¿Qué? La flecha que disparamos. Nunca nos engañará. The film was translated and narrated by M Media. Nos vemos en el campo. Damas y caballeros, a continuación, nuestra competición pasará a la ronda final. Esta ronda determinará al ganador y también decidirá quién reclama la gloria. Es la ronda crucial. Los 3 concursantes competirán simultáneamente. Los resultados se anunciarán de inmediato. Y justo ahora, también recibimos noticias importantes publicadas por el comité organizador. El campeón de esta competición representará a Oahu para participar en el próximo Campeonato Mundial de Tiro con Arco. Dios mío, el campeonato mundial. Ese es un honor nacional. Olvídate de ganar un premio, solo estar en este campo ya es la gloria de un atleta de primer nivel. Además, también tenemos el honor de dar la bienvenida Wang Yi, entrenador principal del equipo nacional. al entrenador principal del equipo nacional, Wang Yi, Lu Jun, presidente del comité de selección de Oahu. y al presidente del comité de selección de Oahu, Lu Jun. Ambos han llegado personalmente al recinto. Deseemos a los 3 atletas más éxito. Esto es bastante interesante ahora. Representante nacional. Solo escuchar eso suena mejor que ganador regional. Para ser honesto, es normal que la familia Su pierda. Mira a tus 2 hijos. Uno es ciego y el otro, bueno, tampoco es muy brillante. Mi victoria se siente deshonrosa. No se puede evitar. La fuerza se muestra claramente allí. Este partido aún no ha terminado. Exacto. Aún no es el final. Chen Huan definitivamente puede cambiar el rumbo contra todo pronóstico. ¿Quién es él? ¿Quién es él? Él también es un hijo de la familia Xu. Él también es un hijo de la familia Su. Sus ojos están ciegos y aún así está compitiendo. Sus ojos están ciegos y aún así está compitiendo. El campeonato mundial. Realmente me has dado un buen escenario. El campeonato mundial. Esta es una oportunidad única en la vida. Absolutamente no puedo perder. Esta vez debo aprovecharla. Temblando así. ¿Por qué no te das prisa y te vas? No te quedes aquí y sigas haciendo el ridículo.
Cállate. Esta vez. Definitivamente ganaré. ¿Cómo puede permanecer tan sereno? Esta ya es la ronda final. Sin embargo, todavía puede calmarse y ajustar el astil de la flecha. ¿Está fingiendo o no? No podría realmente. En la ronda final, comienza la competición de la primera flecha. Sun Enchu. Ya seas Li Kui o Li Yi. El campeón de hoy. Solo puedo ser yo. Dios mío, este toque. Esta forma es demasiado estable. La flecha del joven maestro Su. Vale la pena. Sí, justo así. Que todos se maravillen de mí. Soy un genio. The film was translated Cielos, and 10 puntos. narrated by M. El segundo, Media. 10 puntos de este encuentro. Todavía proviene de la mano del atleta Sun Enchu. ¿Qué? ¿Cómo es esto posible? Imposible. Debe ser un accidente. Espera un momento. ¿Cuál era el nombre de ese atleta justo ahora? Sun Enchu. ¿Qué? Es él. Tú vigila la escena aquí. Necesito ir personalmente y confirmar algo. De acuerdo. $10 puntos. Otros 10 puntos. El atleta Sun Enchu ha sumado otros 10 puntos. Esto es imposible. Este es un Enchu. No podría tener este tipo de fuerza. De ninguna manera. Podría ser que en realidad sea más talentoso que Chen Wan. Imposible. Entonces, ¿cómo hizo él en aquel entonces? Tío y tía. No dejes que te engañe. Él claramente posee este tipo de fuerza. Sin embargo, no la mostró antes. Sin embargo, precisamente en este momento crítico, solo la revela. Lo hizo a propósito. No soporta ver triunfar a Chen Huan. Abriga intenciones maliciosas. Este mocoso nunca ha tenido buenas intenciones desde la infancia. Exacto, tiene esta habilidad, pero no nos lo dijo. Él es fundamentalmente mezquino y de mente estrecha, haciendo daño a sus propios familiares. A continuación, es la flecha final. Concursantes, ¿qué tipo de actuación ofrecerán? Vamos. Shen Huan, tú puedes. Chen Wan, tú puedes. Chen Huan, tú puedes. Chen Wan, tú puedes. Shen Huan, tú puedes. Chen Huan, tú puedes. Shen Huan, tú puedes. Chen Wan, tú puedes. Shen Huan, tú puedes. Una vez para considerar, los sentimientos de su Chen Huan cedí en todo momento. Desafortunadamente, hoy no puedo dejar que te salgas con la tuya. Chen Wan, tú puedes. Shen Huan, tú puedes. Chen Wan, tú puedes hacerlo. Shen Huan, tú puedes. Shen Huan. Este partido ha concluido oficialmente. El campeón final es revelado oficialmente. Felicidades a Sun Enchu por asegurar el primer lugar. No solo ganó la competición, sino que también se ganó el derecho de representar a Oago en el campeonato mundial en el extranjero. Clasificación. ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Cómo podría todo esto pertenecerle a él? No se le puede dar a él. Cierto, presidente del comité, esta clasificación no se le puede dar a él. ¿Por qué? Es un ciego. Una persona con problemas de visión. ¿Cómo puede representar al país en el extranjero? Exacto, si esto se sabe. ¿Dónde quedará la cara de nuestro guagua? De hecho, sí hay un problema de discapacidad física. Según la convención, debería ser transferido a un evento especial. Entonces este puesto probablemente se le ceda el ganador del segundo lugar, Su Chen Huan. ¿De qué sirve tu gloria ahora? Este honor final no sigue siendo mío. Debí haber sido más cruel y haberte matado para evitar tener que preocuparme hoy.
Espera. ¿Qué más estás tratando de armar? Las reglas son las reglas. Tú, un hombre ciego, no estás calificado para participar en la competición. ¿Pero qué pasa si? No estoy ciego. Él no es ciego. Entonces, ¿qué pasa con el antes? The ¿Qué film está was pasando? No está translated ciego. and ¿Qué está pasando? No es ciego. narrated by ¿Cómo es eso M. Media. posible? En realidad no está ciego. Ese es un maestro de clase mundial. Pero, no se retiró hace más de 10 años. Simin es la única persona en la historia de Guagua en lograr 3 campeonatos consecutivos, el título del campeonato mundial. Para Guagua, ganó numerosas medallas de oro. Además, la comunidad internacional lo llama el arquero divino irreemplazable. Si su discípulo no tiene esta clasificación, entonces pregunto en Guagua, ¿quién más está calificado? No dejes que te engañe. Es imposible que él tenga acceso a una persona tan altamente calificada. Exacto. Él creció en nuestra casa, sirviendo como compañero de entrenamiento de Chen Huan, y nunca se ha ido de casa. ¿Cómo podría él tomar un maestro? Así es, nunca ha entrado a un club formal. Yo también quise ser discípulo del maestro Sí antes, pero él ni siquiera quiso reunirse conmigo. ¿Cómo podría aceptarlo a él? Ya he hablado con el maestro Sí en persona, y lo confirmé por teléfono. Sun Enchu es de hecho la persona que él certificó personalmente, como su único discípulo a puerta cerrada. De verdad, el discípulo a puerta cerrada del maestro Simin es realmente él. No es de extrañar que todas sus flechas den en el centro. Cuando lo hiciste, tomarlo como tu maestro. ¿Cómo es que no sabíamos nada de esto? Por supuesto que no lo sabrías. Porque en ese momento, Mami y Papi fueron de nuevo a acompañar a Chen Huan al campamento de entrenamiento en el extranjero. Tuve que aprovechar el tiempo para practicar. En la próxima competición, les haré saber que yo también puedo ser como Chen Huan y hacer que se sientan orgullosos. Este chico. Su postura es extremadamente estable. Hombros hundidos y ejerciendo fuerza. Dedos de los pies ejerciendo potencia simétrica. Cintura y codos coordinados. Mirada aguda. Postura inferior estable. Potencia precisa. Que note el talento innato. The film was translated and narrated by M. Media. Bien. ¿Quién eres? Un talento raro visto una vez en un siglo. Hoy, realmente encontré uno. Chico, ¿estás dispuesto a aprender tiro con arco de mí? ¿Qué quiere decir? Estoy dispuesto. Dejaremos que las flechas hablen. Si puedes derrotarme, te reconoceré como mi maestro. Bien. Nosotros, los arqueros, debemos tener esta clase de espíritu. ¿Perdí? Buen chico. Tienes espíritu. Sigues las reglas. Limpio en la victoria y la derrota. Este discípulo mío. Lo acepto. Chico. ¿Tienes algún deseo? Quiero ganar. Quiero ganar hasta que el mundo entero me recuerde. Bien. Te lo diré ahora. A partir de hoy. Te haré un campeón mundial. Tienes tal audacia. Un asunto tan grande. Y no nos lo dijiste. De verdad no dije nada. ¿O es que tú nunca te has preocupado por mí? Mami y papi, hace 2 días, yo... Espera un momento. La transmisión del partido de Chen Huan está a punto de comenzar ahora.
Silencio, silencio. Mira, mira, mira. Come más platos. Sí, de acuerdo. Mami y papi, tengo un maestro. Tu hermano menor participa en la competición mañana. No lo molestes mientras come. Ven, come más. No es que no lo haya dicho. Es que tú, una y otra vez, te negaste a escuchar. Todo lo que le hiciste a tu hermano, esas cosas atroces, todo lo que te hicimos, fue merecido. Incluso ahora. Todavía te niegas a admitirlo. Realmente estás siendo completamente cegado por él. Bien. Ahora, abre bien los ojos y mira. The film was translated A este and buen hijo tuyo. narrated by M-Media. Y mira que fue exactamente lo que hizo, anfitrión. Ya he conseguido la medicina. Ya he conseguido la medicina. Solo sigue lo que digo. Y ponla en las gotas para los ojos. Esta dosis. Si algo sale mal, no puedo asumir la responsabilidad. Ten la seguridad. Nada saldrá mal. Estoy seguro. Hace tiempo que me desagradas un enchú. Esta vez, debemos echarle la culpa. Haz que se vaya de nuestra casa. ¿Estás seguro de que lo has pensado bien? La verdad es así. La verdad es así. Así que la verdad era así. Así que la verdad era así. En realidad, él es este tipo de persona. Realmente no pude darme cuenta en absoluto. Lo sabía. No podía ser una mala persona. Esto es imposible. Este video. No lo cerré yo dentro de el cajón inferior del dormitorio. Todavía debería agradecerte tus verdaderos sentimientos. Me los dijiste tú mismo. ¿Qué escondiste? No, eso no es verdad. Este video es falso. Todos fuisteis engañados por él. Fui incriminado. Yo no lo hice. ¿Cuál es la prisa? Esto es solo el comienzo. Tu hermano pequeño gastó mucho dinero, llamándonos específicamente a nosotros, hermanos, para darte una buena lección. Golpéalo. Péguenle. Hoy vas a sufrir. Deja de golpearlo. Deja de mostrarlo. Deja de mostrarlo. Chen Juan. ¿Cómo pudiste? Bestia. Bastardo. ¿Cómo pudiste tratar a tu hermano mayor y hacer algo así? Chen Wan. ¿Cómo pudiste? No. Fue él.
Él lo hizo todo. Sun Enchu lo sintetizó. Mami. Papá. Xiaoning. Debéis creerme. De verdad que no lo hice. The film was Yo no lo hice. translated and narrated by Si este video es real o falso. ¿Crees que no podemos darnos cuenta? Chen Wan, ¿de verdad le hiciste esto a tu hermano, haciendo tal cosa? Cuando te hemos tratado mal. Comida y ropa. Cosas que usas. ¿Cuándo te ha faltado algo? Todos ustedes. Simplemente me tratasteis mal. Si de verdad os importara, no lo habríais traído de vuelta. Originalmente esta familia solo tenía a mí como hijo. Fuisteis vosotros quienes lo trajisteis de vuelta, destruyendo personalmente todo lo que tenía. Si de verdad os importara, deberíais haberlo dejado morir en el orfanato. ¿Y tú? ¿Por qué insististe en volver? Todo en esta familia. Riqueza, poder, estatus, todo me pertenece. Pero después de que papá te trajera de vuelta, me dijo que quería dividir la mitad contigo. ¿Por qué? Una sabandija sacada del cubo de basura. Debería haber muerto en la cuneta. ¿Por qué debería obtener todo lo que tengo y ascender al mismo estatus que yo? Todos ustedes. Todo es culpa de ustedes. No estoy equivocado. ¿Yo? Su Chen Wan, eres sospechoso de agresión intencional. Y te estoy arrestando de acuerdo con la ley. Llévenselo. Hermano. Me equivoqué, hermano. Mamá y papá. Nanchu. Nanchu. Estábamos equivocados. Fuimos nosotros, cuyos corazones fueron cegados por la necedad. Nenchu. Te maltratamos antes. De ahora en adelante, te compensaré generosamente. No hay necesidad. ¿Qué es esto? Partido A, Sun Enchu. Rompe voluntariamente los lazos con la parte B, Su Yan Nian y Jihan, rompiendo todas las relaciones de parentesco. A partir de este día, ambas partes ya no asumirán ninguna obligación legal entre parientes, ni responsabilidades morales. El afecto familiar está roto. Nuestro destino está agotado. No preguntaremos sobre la vida o muerte del otro. Y nunca volveremos a interactuar hasta la muerte. ¿Por qué escribiste esto? Somos tus padres. The film was translated and Me diste a luz narrated y me by criaste. Media. Lo reconozco. Pero por tu bien, serví voluntariamente, como un compañero de entrenamiento que nunca pudo competir, y soporté voluntariamente ser incriminado y encarcelado. Ahora, esta vida fue salvada por mí mismo. La deuda de gratitud está totalmente saldada. La deuda también está liquidada. A partir de este día, sigamos caminos separados. Esta es la carta de anulación de compromiso. Vámonos. Nanchu. Ya has ganado el título de campeón mundial. Sin embargo, sigues entrenando tan ferozmente.
batiendo récords mundiales y convirtiéndote en el más joven campeón mundial de la historia. Nenchu, ¿sabes la sensación que eres ahora mismo en el mundo del tiro con arco? Esto es solo el comienzo. Mi objetivo son los Juegos Olímpicos y el Grand Slam. Quiero ganar más honores para Wawo. Bien. Eso es ambición. Correcto. Tus padres vinieron de nuevo hoy. Rompí lazos con ellos hace mucho tiempo. Todos podrían traicionarme. Pero la flecha no lo hará. Lo que necesito hacer ahora es concentrarme de todo corazón y disparar bien cada flecha.